Hola, somos Tangente, mi nombre es Miguel Reyes y ya estamos de vuelta con un programa más para hablar un poco de todo. Vamos a hablar un poco de la coyuntura, qué se puede esperar para los próximos días también, que creo que se vienen unas semanas movidas, pareciera, ¿verdad? Según lo que informan. Y ya les voy a presentar, aquí tengo conmigo ya a Goyo. Goyo, ¿cómo estás? Un gusto estar por acá en compartir. Gracias, Quique. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien, tranquilos, aquí contentos. Antes de arrancar, les quería contar que nuestro patrocinador San Miguel está ofreciendo un descuento de 50% a las personas que se inscriban al taller de armado de muebles de melamina. Tienen que ir a las tiendas de San Miguel, decir que van de parte de Tangente y con eso les dan un descuento para aprender a armar muebles de melamina. Así que si les interesa, Kike, si quieres ahí armar un... Ya somos referencia. Ya, por supuesto. Puedes ir ahí a recibir tu curso de taller de muebles de melamina. ¿Cuándo sacamos nuestra tarjeta Club Tangente? Pronto la vamos a sacar para tener descuento en San Miguel. Pero bueno, ya saben, pueden conocer, visitar las tiendas de San Miguel. Hay un montón de cosas bien interesantes. Ellos tienen ahí un sistema que ayuda a armar muebles, ¿verdad? Entonces pueden llevarles ustedes y ellos les arman. Así que si ustedes quieren, ahí está. Pero bueno, arranquemos entonces. Creo que hay bastantes temas de qué hablar, ¿verdad? Quisiera empezar un poco con las reacciones que hemos visto de los actores que se reunieron con Brian Nichols, ¿verdad? Que estuvo esta semana por acá, los que se reunieron y los que no se reunieron, ¿verdad? Porque eso también generó un poco de noticia. Creo que hubo ahí un poco de bulla alrededor y él fue bastante fuerte en sus declaraciones, ¿verdad? Si lograron ver algo por ahí, creo que fue muy claro en decir que Estados Unidos tiene ahí una batería de sanciones disponibles en caso Guatemala, digamos, no enderece el rumbo de la democracia, pero no sé qué reacciones les genera para arrancar un poco ahí la discusión. Bueno, a mí lo que me genera es el contraste, claro, de ver las fotos de reunión con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que es la visita posterior a la salida de Guatemala, y no haber tenido el recibimiento por parte del presidente en Yamatei. Creo que los mensajes sí son contundentes y hay que ponerlos en un contexto, ¿verdad? Me parece que el interés comercial de Estados Unidos, pero también el interés estratégico que tiene que ver con la migración y la expulsión de personas de los territorios latinoamericanos con dirección a Estados Unidos es una de las principales preocupaciones, tanto por lo que genera a nivel nacional como lo que genera a nivel internacional, visto desde sus ópticas. Con eso en mente, creo que nosotros también tenemos que entender que la estabilidad política y un retorno democrático a una senda de balance republicano donde haya amplia participación, donde no haya persecución de la prensa, donde no haya persecución de la oposición, es una y debería de ser la principal aspiración guatemalteca. Cuando eso ocurre, lo que pasa también es que los países tienden a no expulsar tanta gente. Las personas, las poblaciones ven que su proyecto de vida es realizable en sus países y no hay un incentivo a migrar. La dinámica de lo que ha ocurrido en los países centroamericanos ha sido distinta por motivos económicos. Las crisis políticas aumentan eso. Lo vimos en Nicaragua, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto también en Honduras y en Guatemala, ¿verdad? Lo que eso genera a nivel de fronteras y lo que genera a nivel de atención humanitaria para los países que reciben a esa migración también es un motivo para tener un interés nacional y directo por parte del país vecino. Pero yo creo que también tiene que ver con que si no hay las herramientas de resolver una crisis política por parte de los actores nacionales, sí hay una preocupación internacional al respecto. Lo vimos con OEA, hoy lo estamos viendo con la visita del subsecretario, pero también tenemos que entenderlo en la dimensión de lo que pueda significar para México. Y ahí creo yo, en nuestro chip mental, cuando recibimos la oleada de noticias, por aquí que nos decía que él por salud mental creo que no había estado ajeno a algunas, a las más recientes. Sí. Pero hay que recordar que esto es una crisis de tipo político y las crisis políticas se resuelven con medidas políticas. La presión, la reacción ciudadana alrededor del no respeto de las instituciones a los procedimientos legales o el tratar de utilizar herramientas penales para resolver asuntos electorales, me parece que es un tema político más que legal. Y se confunde a la población tratando de generar artilugios de procesos elaborados legales para venir y decir, aquí hay un tema legal, pero en realidad es un tema político.
Y es tan político que en realidad tiene que ver con perdedores democráticos, ¿verdad? En las elecciones, en el proceso electoral, que tal vez fue la elección más judicializada, donde hubo anulación de candidaturas, tuvimos a la candidata perdedora y a muchos otros candidatos que no quieren reconocer resultados. Ese es un tema que la ciudadanía no tiene que olvidar y tenemos que entenderlo en ese contexto, ¿verdad? Contándoles que nuestro patrocinador Piedra Santa, ya saben, nuestro amable patrocinador Piedra Santa tiene del 18 al 31 de octubre promociones de libro o truco, así alrededor del tema de Halloween. Tienen un 10% de descuento en la compra de un libro y 20% de descuento en la compra de 2 libros. Esto es válido para librerías y compras en redes sociales. Como saben, solo del 18 al 31 de octubre, Piedra Santa con esta promoción. Y además también tienen en conjunto con el Fondo de Cultura Económica una actividad que se llama Noche de Cuentos y Leyendas de Terror. El 27 de octubre a las 7 p.m. en la 11 calle 6-50 zona 1, el micrófono estará abierto para que ustedes puedan llegar y contar un cuento aterrador y eso les hace poder participar para ganar un misterioso premio, dicen. Va a participar además Alexis Cuentacuentos, así que ya saben, pueden llegar a la 11 calle 6-50 de la zona 1 y ahí leer un cuento de terror y eso podría hacerlos ganar un premio. No se pierdan esta promoción de Piedra Santa. Este ha sido el mensaje más fuerte que ha dado Estados Unidos respecto a la crisis local, ¿verdad? En Guatemala. Y ayer escuché a Gustavo Berganza diciendo que alguien le había comentado a él, digamos un experto en el tema, que él sentía que los mensajes de Nichols habían estirado lo más que se puede el lenguaje diplomático, ¿verdad? O sea, que había llegado, digamos, casi al límite de lo que es permitido decir en esos espacios. Lo había dicho públicamente, lo dijo en una entrevista en Emisoras Unidas. Y entonces, ¿pero qué reacción te genera que Yamatei no se haya querido reunir con el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental? ¿Por qué? Bueno, antes que nada, si no le he estado prestando tanta atención a las noticias y el tras bambalinas últimamente, no es por salud mental, porque esa ya la he dado por perdida. Ha sido por otros asuntos. Mira, carezco de... He estado buscando esta información y no la he encontrado, tal vez ustedes sí la tienen, que es cómo se organizó la visita de Nichols. A mí me dio la impresión de que fue una visita casi montada a última hora, no una... Parece visita, como algo de emergencia. Ajá, de emergencia y que responde al contexto o al agravamiento del contexto que vivimos en las últimas semanas, no al sentimiento de emergencia y de urgencia. Eso no explicaría necesariamente su visita a El Salvador, pero digamos la visita a El Salvador podía ser entendida como una coda a la de Guatemala, ¿no? Pero mi impresión es que a Guatemala vino de emergencia sin la preparación que habitualmente y el anuncio que habitualmente aparejan estas visitas de un subsecretario, ¿no? De unos, ¿cómo traduciríamos assistant secretary, subsecretario, algo así? Subsecretario. Entonces ese es el primer elemento, ¿no? La sensación de urgencia y de momento crítico que precedió a esta visita y motivó esta visita, a mi entender, aunque carezco de información, es una conjetura, ¿no? Y en ese sentido subraya probablemente las malas relaciones que existen con ciertos actores. Entre esas malas relaciones estaría la razón por la que el presidente, con la excusa más peregrina, no lo recibió, ¿no? No lo recibió porque él no tiene que estar recibiendo este tipo de cargos diplomáticos de otros países, porque no se va a degradar, no se va a rebajar, ¿no? Es algo que es perfectamente común entre los mandatarios centroamericanos y unos días después recibió al subsecretario el presidente de El Salvador. Pero no solo es común entre otros mandatarios, Yamatei lo ha hecho constantemente. Sí. Cualquier presidente de Guatemala lo ha hecho constantemente cuando ha venido un diplomático de esta talla de Estados Unidos. Entonces eso también nos subraya a quién está señalando la visita, ¿no? Era algo de lo que teníamos duda hace unas semanas o algo más de un mes, después de que el propio Yamatei declarara que él iba a defender con su vida el proceso electoral y sus resultados, y de que él dijera que todo esto iba a salir adelante. Hubo un momento en que yo creo que una parte de nosotros dudó
de si Yamatei estaba completamente aliado con la fiscal general y de su lado, o si estaba reculando. Sabíamos que había estado ahí, claro, pero no sabíamos si estaba reculando. Yo creo que por unos días dudamos. Y creo que en esos mismos días dudaron también las misiones diplomáticas, dudó todo el... Él fue exitoso en hacernos dudar de realmente cuál era su posición dentro de la crisis. Exacto, por unos pocos días. Por unos días. Creo que lo que denota el tono de esta visita es que ya nadie tiene dudas de que Yamatei está detrás de la fiscal general, no solo por lo que podemos percibir que está sucediendo tras bambalinas, sino por movimientos muy concretos de protección de la fiscal, de protección de la fiscalía, de la destitución, o mejor dicho, la renuncia del ministro de Gobernación. Porque la alianza en el Congreso le está aumentando el presupuesto para el otro año a la fiscal cuando no necesita más presupuesto. A la fiscal y al organismo judicial, ¿verdad? Y reduciéndoselo. Quitándoselo a salud. Ajá. Entonces, eso nos queda claro y me parece que al margen del tono de las declaraciones de Nichols, es casi que la primera conclusión. Sí, y yo creo que todo el mundo coincide, ¿verdad? O sea, el hecho de que Yamatei hiciera este desplante de la forma como lo hizo, lo deja en una posición complicada ahorita, particularmente porque él, como bien decías vos, salía ahí con bandera blanca, estuvo en proceso de transición, digamos, decía que él estaba dispuesto, pero no. Entonces ahora lo vemos distinto. Y sucede en el momento en que se comenzaba a rumorear, nosotros mismos lo conversamos en el chat de Tangente, que iba a haber ya órdenes de captura contra juntas, las juntas electorales, y salió la primera, ¿no? Bueno, no una orden de captura, sino una citación, pero con amenaza de captura si no se presentaba. Ya eso, Goyo, ¿cómo interpretar esta cosa que se filtró? Que, ojo, estaba la citación para el viernes 25 de octubre, un día que no existe, ¿verdad? ¿Cómo interpretar esto? Miren, yo creo que eso es parte de lo que ha crispado el ambiente y lo que nos debería permitir desnudar en absoluto la visión, la idea, en términos de duda, que los partidos y la alianza perdedora de las elecciones quiere sembrar en el ambiente. Y para eso hay que ir un poco más atrás y tratar de conjugarlo con cómo funciona el proceso de escrutinio y de revisión de votos que pasa desde el momento del conteo, que nos lleva a las actas 4, hasta elaborar el acta 8, que es el de resultados finales, y eso es el que da cabida a la certificación de resultados. Mi impresión, porque no tenemos los elementos y no han sido públicos, es que la idea de fraude no es más que una versión en segundo episodio de lo que tuvimos al momento de repetir las audiencias de revisión de escrutinios. Si regresamos al mes de julio, cuando ocurrían las audiencias de revisión de escrutinios, empezaron a salir las inconformidades diciendo que no se habían revisado las alteraciones de actas, nos mostraban imágenes de los duplicados de las actas con tachones, algunas que no habían sido firmadas, otras que tenían enmiendas que no se entendía cuál había sido el conteo final, y nos decían que esto era un tema generalizado. Eso llevó a la Corte de Constitucionalidad por primera vez y en, digamos, un tema, digamos que único, a repetir las audiencias de revisión de escrutinios, con un lenguaje muy específico de cómo tenía que procederse. Entonces no tuvimos en ese resultado, en la primera vuelta, una revisión de escrutinios, sino dos. Y en esa segunda, que fue pública, que están grabadas porque todos los medios de comunicación participaron, o muchos medios de comunicación participaron en todas las audiencias, pudimos ver que no había argumentos de revisión, que toda esa idea de que habían sido alterados los resultados era una idea de la narración de candidatos perdedores, pero que nunca tuvieron elementos para comprobarlo en el diligenciamiento de las audiencias. Cuando se llevó a cabo la revisión de los escrutinios, sí pudo conocerse todas las impugnaciones. Las impugnaciones quedaron todas resueltas. ¿Hubo movimiento de votos? Sí los hubo. Y eso pasa no de calcar el resultado del acta 4 al acta 8, sino de llevar a cabo la audiencia. Porque en la audiencia, si los fiscales al momento del conteo de cada partido hicieron una impugnación, dijeron, miren, estos votos no estaban bien, esta parte me parece que ese voto me correspondía, la Junta Receptora de Votos tuvo que haber tomado esa impugnación y se conoció por la Junta Electoral en la audiencia de revisión de escrutinios. Esto ocurrió, no una, ocurrió dos veces. Y en la segunda oportunidad, además la Corte de Constitucionalidad había ordenado que se revisara y se enmendara cualquier error e inconsistencia que pudiera haber existido. Esto llevó a que las actas 4
que tenían algún tipo de anomalías fueran invalidadas. Y eso cambió entonces el resultado y lo certificó, digamos, con un resultado final. Me parece que también ha sido claro por los partidos políticos serios el haber afirmado que sus fiscales corroboraban los datos que existieron. Pero también hubo esfuerzos independientes alrededor de eso, ¿verdad? La iniciativa de Fiscal Digital demostró que el cuadre, o al hacer el cruce, cuadraban los resultados de primera vuelta entre TREP, Actas 4 y el resultado certificado. También otros esfuerzos digitales permitieron identificar eso. Entonces, yo lo que creo es que con herramientas de derecho penal hoy están tratando de, o van a tratar de revivir esa idea de que algo pasó mal en la primera vuelta y que hubo fraude electoral. Lo están haciendo de una forma focalizada y a mí me parece también que no podemos dejar de atender el hecho de que la denuncia que lleva a este procedimiento penal en donde se cita un miembro de junta receptora de votos viene de uno de los abogados que promovió el amparo, que ordenó a la comisión postuladora incluir a Consuelo Porras en el listado de 6 que se traslada a la presidencia. O sea, este tipo de coincidencias, ese tipo de cosas no son coincidencias. A mí me gustaría saber si ustedes tienen cierta claridad con respecto a la estrategia, porque yo no la tengo. No. O sea, para mí hay un elemento clave de la estrategia que es muy evidente, que es generar confusión, ¿no? Una narrativa no que aclare, sino que confunda y que nos haga dudar, incluso haciendo que reemerjan una y otra vez elementos que ya han sido refutados, como estos desajustes en las actas. Pero crear confusión, ¿no? Que llegue un momento en que nadie sepa exactamente dónde está parado, qué pasó antes, qué pasó después, que no haya una clara línea narrativa, argumental, y digamos, no entiendo nada, tal vez sí está pasando algo, ¿no? Digamos que ese es un elemento de la estrategia, pero ese no es el objetivo. El objetivo, todos estamos persuadidos de que es uno de dos: o evitar que el maximalista, que sería evitar que el binomio electo asuma la presidencia, o el de debilitar la posición de Semilla, ya sea desacreditándola o disolviéndola y no dejando que tengan bancada en el Yo estoy en Congreso. una situación similar a vos. Dale, para terminar. Dale. Entonces, pero no sé cómo se pasa de donde está ahora ya sea a la no asunción del binomio o a la disolución de Semillas, sí se entiende fácilmente, pero a la no asunción del binomio. Es decir, por ahí vemos movimientos tácticos constantemente que parecieran no conducir a nada más que a generar confusión. ¿Cómo se pasa, suponiendo que, y esto es mucho suponer, que la ley vaya a funcionar Sí. y que se haga lo ilegal con apariencia de legalidad? ¿Cómo se pasa de los 3 casos, si no he perdido la cuenta, que están tratando de armar a la no asunción del binomio electo? Sí, y esa misma duda tengo yo. Güey, antes de que vos entres, yo no veo cuál es el juego final de esto. O sea, el resultado, digamos, sabemos que es ese. O sea, quieren impedir que Bernardo Arevalo y Herrera tomen posesión. Pero pareciera que todas las variables que tienen en contra, y tal vez hay que sumarle todavía hoy otra, que hoy vos estabas en una entrevista donde Roberto Molina Barreto da una declaración y dice que él no ve un escenario jurídico en donde el resultado de la elección pueda cambiar a estas alturas, ¿verdad? Algo así, digamos, estoy parafarseando lo que él dijo, ¿verdad? Pero digo, magistrado de la CC, ya eso nos dice algo. O sea, pareciera que la intentona de golpe, porque es una intentona al final de cuentas, no tiene una claridad de estrategia. O sea, están disparando para todos lados, se ve un poco desordenado y no tienen todas las de ganar tampoco. No sé, ¿pero qué pensás vos, güey? Pero yo creo que lo que ocurre es que cuando construís una línea en donde puedes ir como en escalones, pues cada quien puede quedarse en un escalón. La pregunta y la preocupación, creo yo, cívica, ciudadana, es que el único escalón en donde deberíamos de converger es en el democrático, en el donde las cosas de la aplicación de los procedimientos es conforme a las reglas, no con una interpretación de este le conviene a uno, este le conviene a otro, o es que esto es polarización, entonces como unos hicieron, yo también tengo que hacer. Eso me parece que es lo que hay que cuestionar en este contexto, porque lo que necesitamos como país, y entendiendo que la conceptualización es que
vivimos en una regresión democrática es retomar a la complejidad y los absolutos términos de una democracia con balances republicanos. Dicho eso, sí está a la luz el que hay personas que quieren creer que el partido Movimiento Semilla, que tuvo toda su comunicación diciendo esto es una serie de corruptos, ahora también se ha constituido de una forma corrupta. Eso es una ganancia, me parece. Instalar una narrativa respecto al partido. Cuando ensucias algo, puedes dañarlo, puedes afectarlo. ¿Verdad? Cuando algo se demuestra no impoluto, entonces si tiene un discurso de lo poluto, no lo puedes creer. Y eso me parece que es un efecto directo político. ¿Vos crees que hay un objetivo? Hay objetivos, digamos, que son más tangibles, que puede ser votar la posibilidad de que Bernardo Karin Herrera tome posesión. La otra es cancelar al partido Semilla ahorita, que es ilegal, digamos, y todo eso. Pero la otra también hay objetivos más intangibles, que son más políticos, que es desgastarlos. Es que sancionar y suspender y cancelar un partido político no es ilegal. Lo que pasa es que hay que seguir el procedimiento que la ley electoral y partidos políticos demarca para eso. Pero digamos que lograran hacerlo en este tiempo que falta, sí sería irregular, por lo menos. Pero hay que entender que la Fiscalía está utilizando porque ¿qué pasa con las primeras declaraciones que se hacen públicas cuando sale a la luz o se mira evidente que Movimiento Semilla va a pasar a segunda vuelta? Es preguntar, es cuestionar qué va a pasar con los fiscales que están exiliados. ¿Cuál va a ser la posición de si ganara la presidencia? Ahora ya la ganó respecto de la fiscal general. Entonces, utilizar un caso desde eso es montar una visión de nos podemos generar un juego de oposición y de choque. Lo que me parece es que como ciudadanos tenemos que estar claros que cualquier tipo de delito tiene que ser investigado. ¿Estas son las mejores condiciones para esa investigación? Esa es otra pregunta, pero son separadas. Yo como ciudadano creo que investigar la posible alteración de una firma o una firma falsa es necesario. Y llegar a los responsables individuales de eso es necesario. Y para eso existen leyes. Ahora, lo que veo irregular es que se quiere utilizar la ley de crimen organizado porque permite la suspensión de una figura jurídica y utilizar esa ley de crimen organizado para saltar la ley electoral y de partidos políticos que es de carácter superior. Eso rompe con la jerarquía constitucional. Nos guste o no nos guste el partido Movimiento Semilla, eso no es permisible en una democracia. Y me parece que ahí es donde deberían de estar canalizados los esfuerzos. Después de eso, ver cuáles son los alegatos que se han presentado alrededor de las posibles alteraciones y responsabilidades de esas firmas, eso lleva y conlleva un esfuerzo. Y me parece que en este contexto político, indistintamente de quién siga a cargo del Ministerio Público, lo que deberíamos de pedir y buscar como sociedad es que ese caso, esa investigación la lleve una fiscalía especial. La ley permite que hayan fiscales especiales. ¿Y qué más? Si va a gobernar un partido que está siendo acusado de haber llevado una firma falsa en su constitución, que haya una investigación independiente al respecto. Ahora, los opositores de Semilla, quienes no ven, digamos, con buenos ojos que hayan ganado las elecciones, quieran utilizar un tema de firmas falsas para decir que tiene que ser cancelado un partido, eso me parece que la ley electoral y de partidos políticos no lo concibe. Los procedimientos administrativos que tienen que seguirse contra un partido político están claros. Utilizar la ley de crimen organizado para esos propósitos no es democrático. Lo que ocurre es que estamos en un impasse dentro del marco del proceso electoral que nos impide llevar a la resolución de esos temas. Y que no nos quepa dudas, o a muchos no nos cabe duda, de que si esto se ha prolongado este tiempo, si la búsqueda de resolver administrativa y jurídicamente este tema no fue la que se llevó, es porque hay una intención de ejercer el poder en contra de la ley. Y esa es una preocupación democrática, es una preocupación cívica, es una preocupación alrededor de actores legítimos, ¿verdad? Y me parece que las manifestaciones y los posicionamientos que nos ayuden a salir de eso van a ser ventajosos para el país. Ahora, Quique, vos ves, digamos, hay dos cosas en este caso, digamos, por lo que nos plantea Huevo. Hay resultados que son más tangibles que podría ser cancelar el partido, que, digamos, en este tiempo sí se vería de forma irregular. Es que la cancelación no puede llevarse a cabo. La suspensión, digamos. Sí. Lo que pasa es que la suspensión de la personería jurídica no es lo mismo que la suspensión del partido político en la ley electoral y de partidos, ¿verdad? La suspensión tiene que decretarla el Tribunal Supremo Electoral por los motivos y las causales que la ley concibe. Suspender la personería jurídica es un acto que fue ser utilizado como medida precautoria en el proceso penal
contra figuras de crimen organizado porque un juez la decreta. Ahora, que un juez, utilizando elementos que el mismo partido presentó como parte de su defensa, quiera cambiar el caso de firmas falsas, hablar de lavado de dinero para usar la ley de crimen organizado y suspender al partido, que es el partido que ocuparía, digamos, la bancada oficial, es completamente espurio, no es democrático, claro. No puede verse bien. Ahora, de eso a marcar, no tiene que haber investigación. Ahí es donde yo creo se juega esa línea narrativa de lo que pasa es que no quieren que se les investigue. Y eso es lo que debería de dilucidarse. Una investigación, ¿cómo llegamos a una investigación independiente? Esa es una pregunta que debería de permitirnos salir de la crisis. Pero yo pienso que la mayor parte de la gente no está defendiendo que no deba haber una investigación. Está defendiendo que no debe haber este tipo de investigación. Sí, que es una investigación. Que de hecho esta Semilla ha dicho, nosotros pusimos la denuncia, nosotros queremos que se investigue. Yo creo que Semilla ha reiterado, otra cosa es que no se le quiera creer, pero Semilla ha reiterado en múltiples ocasiones que ellos no están en contra de ser investigados. Que a lo que ellos se oponen es a este tipo de investigación completamente torcida, que viola cualquier procedimiento, que viola cualquier principio de justicia y de defensa, en el que no tienen acceso al expediente, ¿no? Pero siempre han dicho que si se les quiere investigar, que se les investigue dentro de los parámetros de la ley. Y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Quienes creemos en la democracia estamos todos de acuerdo. Sí, ese es el tema. El problema es, digamos, que en esa confusión que se está generando, que vos hablabas y que vos, digamos, también referías, hay un objetivo que se quiere obtener, que es, digamos, suspender el partido, y qué efectos podría tener eso sobre una eventual toma de posesión, o tendría sobre la bancada que también tome posesión en enero. Digamos que ya son efectos políticos que sí afectarían mucho y digamos, en el ideal de esta gente, de las fuerzas antidemocráticas, sería decir, un partido suspendido no puede llevar a un presidente electo y no podrían tomar posesión. Digamos, ese es como un ideal que está por ahí en el ambiente, ¿verdad? Pero pues digamos, la idea de alguien puede estar. Yo creo que esa no es una consecuencia y me parece que ni siquiera la mayoría de los actores que hoy puedan considerarse oficialistas comparten ese criterio. ¿Verdad? No es tal. Lo que ocurre es que, y la preocupación legítima que tenemos que tener como guatemaltecos, es que si permitimos que haya un acto que utilice ley electoral en contra de la ley electoral y de partidos políticos, una disposición de menor jerarquía, estamos siendo partícipes o testigos de un rompimiento más a la jerarquía constitucional. Eso no nos va a llevar, digamos, a un camino sostenido de retorno democrático o de transparencia, porque si permitimos más manchas al proceso constitucional, no estamos yendo hacia adelante, sino seguimos retrocediendo. Y ese es un tema que hay que tener claro. La aplicación y las posibles sanciones o las posibles medidas en contra de un partido político son las de la ley electoral y de partidos políticos. Jerarquía constitucional, la constituyente lo demarcó así, está interpretado de esa forma y es lo que debería aplicarse. Recordándoles siempre de nuestro patrocinador Parismart. Saben ustedes que Parismart es ese protector hepático que sirve por si un día van a salir a echarse un par de tragos, se lo toman media hora antes del primer trago y amanecen al día siguiente como si nada. Ese es Parismart. Ya saben, recomendado en farmacias, Super 24. Cada pastita cuesta 10 quetzales, la cajita cuesta 100 quetzales. Es bastante barato y les alcanza para varias semanas. Ya saben, siempre con moderación con los tragos, pero si van a salir, pues no está de más protegerse y evitar los molestos efectos de la goma. Así que Parismart siempre recomendado aquí en Tangente. La pregunta es, ¿se debe hablar de esto? No, porque además el otro día aquí, sentado en esta silla donde estaba hoy, estaba Álvaro Arzú, hijo, ¿verdad? Y él decía, y creo que es el sentir de muchos detractores de Semilla, que no necesariamente están de acuerdo con las fuerzas antidemocráticas o golpistas, pero que digamos son cautos y dicen, a lo mejor tachan de exagerados a quienes dicen estamos en un proceso de un golpe de Estado, vamos hacia esto, porque todos son rumores, pero también esa ha sido la intención de la Fiscalía, ¿verdad? Porque filtran a través de los net centers información, están amenazando con que quieren hacer esto, amenazan al partido, esa información de que se quiere a lo mejor evitar que tome posesión Bernardo Arévalo viene de rumores, de chismes, de información así, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo arreglamos esto? Porque yo creo que mucha gente está confundida por eso.
Es que la confusión en este sentido opera en dos sentidos, ¿no? Por un lado, mucha gente percibe como rumores lo que muchos otros percibimos como globos sonda, como movimientos claramente encaminados del Ejecutivo, del Judicial y del Ministerio Público y del Legislativo a lograr algo. Hay mucha gente que percibe eso y piensa que debe denunciarlo precisamente porque la denuncia puede detenerlo y puede activar a otra serie de actores, como de hecho ocurre. O sea, Nichols no estaría aquí, no habría pasado si por no aquí hubiera un peligro si no hubiera grave. pensado que estaba pasando, que venía algo grave. El problema de la denuncia constante y en un ciclo tan prolongado de crisis es que puede generar la sensación, como bien señalas, entre cierta gente un poco más escéptica o con menos información de lo que está pasando día a día tras las cortinas, de que las denuncias nunca llegan a concretarse. Claro. Y por lo tanto eran denuncias de algo que era falso. En realidad muchas veces lo que pasa es que se materializa el fenómeno que conocemos como la profecía que se frustra a sí misma, ¿no? Es decir, como denuncias que algo va a pasar y ya sale a la luz, ya no puede pasar porque develaste el plan, ¿no? Claro, entonces porque hay actores que se activan para evitarlo. Pero no ¿verdad? es que no fuera a pasar, Ajá. es que al denunciarlo evitaste que pasara, ¿no? Y eso se puede manejar de maneras distintas en distintos espacios. Por ejemplo, un periodista que está contando lo que pasa no puede hacer una denuncia de lo que va a pasar porque puede frustrársele el vaticinio. Pero alguien que está haciendo comentario, una organización de sociedad civil que está haciendo incidencia, perfectamente. De hecho, evitar que pase es su objetivo y si no pasa es su éxito, no su fracaso, ¿no? Entonces, eso... Como el gato de Schrödinger, solo que... ¿El qué? El gato de Schrödinger, solo que aplicado. O sea, no existe a menos que lo veamos. Ajá, exacto. Pero es bueno hablar de esto porque creo que a veces y en estos espacios nos vemos en esa situación de que estamos siempre diciendo y sonamos como los alarmistas, ¿verdad? Y están estas voces como Álvaro Arzú, pero hay otras, ¿verdad? Porque hay muchas afuera que dicen, pero ¿qué sabemos ahorita? No sabemos nada. No hay información, ¿no? Entonces, ¿de qué están hablando ustedes, verdad? Bueno, porque pero nos lo dicen, ¿verdad? Pero te lo dice Álvaro Arzú ahora cuando hace hace 2 años él estaba haciendo completamente lo contrario de lo que está diciendo ahora, ¿no? Estaba tratando de hacer prospectiva y adivinar el futuro, viendo las tendencias de actuación de otros actores que para él eran poco cómodos, ¿no? Incómodos, ¿no? Lo que va a pasar después es esto, y no pasaba. Todos actuamos en esa dirección tratando de aventurar qué significan los pasos actuales para conducir la situación en una dirección o en otra. Claro, y el mismo Nichols habla en ese sentido. Él dice, si pasa esto, entonces vamos a reaccionar de esta forma, ¿verdad? También es como una especie de contención, ¿verdad? Lo que viene pasando. Y mire, cerrando con el tema del caso, el exceso es que la consecuencia de que potencialmente hay una responsabilidad por firmas falsas, firmas falsificadas, no es la cancelación del partido. No está dentro de eso. O sea, la consecuencia de eso es que alguien tiene que asumir su responsabilidad por haber falsificado firmas. Y eso tiene una consecuencia específica. No tiene nada que ver con lo político. Y me parece ahí interesante que integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente hayan traído a la luz que dentro de sus discusiones estaba el sacar el proceso o la participación del Ministerio Público en la conformación de partidos políticos, porque no tiene un sentido, ¿verdad? Y cuando uno mira parte de lo que se presentó o lo que se ha hecho público por la Fiscalía alrededor de ese caso, es que después del allanamiento donde fueron a tomar documentos del registro de ciudadanos, es que salen diciendo que hay 5,000 firmas. Pero mucho de este tema de las inconsistencias de firmas, cuando uno conoce cómo se conforman los partidos, es que muchas firmas cuando no cuadran te las rechazan, no te las aceptan y esas hojas te las van anulando. Me parece que de una forma bastante clara lo expuso Taracena también en esta mesa en algún momento. Y eso es algo que hay que tener claro. O sea, se están confundiendo muchos elementos para generar esas psicosis. Ahora,
no podemos tampoco ignorar en la historia casos puntuales y claros de que subestimar lo que pueda pasar solo es el camino a una tragedia. Y me parece que la Segunda Guerra Mundial es la mejor pauta de eso. Recordemos que el primer ministro inglés decía, con la confianza y la seguridad de haber negociado con Adolf Hitler, que cediendo la parte estratégica de los Sudetes de Checoslovaquia, él estaba arreglando la prevención de la guerra, cuando en realidad solo la aceleró. Entonces, pensar y creer las palabras más allá de los actos no es consecuente en política. En política se necesita demostrar con actos. Y es comprensible que uno u otro actor haga proyecciones de qué es lo que pueda estar pasando, cuáles son sus riesgos, cuando los actos se lo pueden confirmar en su entendimiento. Y me parece que eso es una cuestión que se afirma hoy para las autoridades electas y en futuro para cualquier otro. Y además, al margen de que sepamos lo que va a pasar o no, de que podamos algunos pretender frustrar lo que creemos que va a pasar denunciándolo, algo que me parece que no se sostiene de lo que decía Álvaro Arzú aquí hace unos días es que en su discurso pareciera que no ha pasado nada. Es que eso, porque no se ha llegado a la meta final, a la que pensamos muchos que es la meta final, una de las posibles. Da a entender un poco que si eso pasa, hasta yo saldría a manifestar, ¿verdad? Algo así. Pero en todo este proceso ha habido violaciones notorias de procedimiento. Ha habido violaciones constitucionales, ha habido secuestro inconstitucional de actas. No son cuestiones menores. No. Incluso aunque no pretendieran lograr que no tomaran posesión. Ya hay faltas. Bueno, esos delitos en sí mismos son gravísimos y ponen en tela de juicio no el hecho de que haya una democracia o no, porque para mí desde hace tiempo esto no es un régimen democrático, sino de que ni siquiera estábamos en el ámbito de una autocracia electoral, ¿no? Porque no se estaba dispuesto a permitir que hubiera unas elecciones competitivas, en el sentido de que compitieran aquellos que el sistema veía como amenaza, y claramente en su momento a Semilla no lo veían como amenaza, ni en el de aceptar las elecciones, los resultados de las elecciones, en el caso de que no ganaran los únicos candidatos que ellos consideraban aceptables, ¿no? Ni siquiera estaríamos en el ámbito de una autocracia electoral. Ahora, en este momento estamos viviendo claramente un instante en el que se ha activado la oposición a Semilla. Antes de que asuma el gobierno, ya existe una oposición muy vocal, muy ruidosa. La oposición en sí, aunque es raro que en los años que yo llevo en Guatemala no había oído una oposición tan ruidosa antes de que un partido asumiera la presidencia, es legítima. Sí. La oposición es legítima. Dentro del juego democrático, digamos, debe existir. Y ahora, las estrategias que está utilizando la oposición en este momento, algunas son legítimas, la mayoría, o las más evidentes, no lo son. Están divulgando discursos notoriamente falsos, con información fraudulenta, están tratando de llevar a cabo, de perseguir a distintos elementos que han sido fundamentales para el proceso electoral, y tal vez aquí podemos recordar los casos que están abiertos y los que parecen que se van a abrir. Si me corrigen si me equivoco, está abierto el caso por las firmas contra Semilla, está abierto el caso contra los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que lo que parece fundamentalmente es una represalia de y mancharlos. ¿Cómo? Manchar su claro, sí, la mancha a todo el mundo, ¿no? Eso no ha pasado solo en este proceso, sino que lo llevamos viendo 7 u 8 años, ¿no? Que la estrategia ha sido no negar la corrupción propia, sino decir, todos somos lo mismo, todos somos corruptos. Y si todos somos corruptos, ¿qué más da? Ustedes no tienen derecho a hablar, ¿verdad? Y es lo mismo ahora con Semilla, lo mencionabas tú hace unos instantes. Pero bueno, está el caso de la represalia a los magistrados, justa o no, ya lo veremos, se tendrá que investigar. Pero claramente una represalia porque se les salieron de las manos y cuando les tenían que haber respondido con el fraude, se echaron atrás. Está el caso de las juntas electorales, ¿no? Que ya tuvimos esta semana una muestra. Y el secuestro de las actas, o sea, la idea de que hubo fraude ahí. Y potencialmente, y apuntaría todavía de manera más directa a la intención de
modificar los resultados electorales, que es el caso contra la vicepresidenta electa, contra Karina Herrera, ¿no? Que ya ella lo denunció. A mí alguien cercano al rector de la USAC me confirmó que efectivamente están buscando debajo de las piedras por orden del rector. En los últimos días ha salido también alguna información extra de por dónde podría ir el caso. Entonces, no estamos hablando en el aire, claro, y conjeturando en función únicamente de lo que creemos que ha sucedido. Han ocurrido cosas muy graves y punibles que ponen en tela de juicio de qué sistema estamos hablando y de qué libertad. Y eso creo que también ha puesto a la oposición los ha dividido un poco. No todas las oposiciones son iguales o no todas están dispuestas, digamos, a decir las mismas cosas o a adoptar las mismas posiciones, ¿verdad? Creo que Álvaro Zúñiga venía con una oposición, él decía política, a sus ideas, a sus políticas, a su ideología, pero él decía, pero deben tomar posesión, ¿verdad? O sea, deben llegar a ese punto, estamos en eso y este es el juego democrático y no sé qué, y así hay otros, ¿verdad? Pero no todos están en eso, o sea, hay una oposición que a lo mejor no da siempre la cara, que está un poco más escondida, se esconde en redes sociales y demás, que sí efectivamente habla de que no tomen posesión, que sí efectivamente habla de que los casos sigan, de que se pueda quitar inmunidad, ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, separar eso está difícil. Lo que te genera es muchísimo ruido por un partido que no ha tomado posesión, que no ha gobernado, que está todavía en una posición, creo yo, ahorita un poco débil, ¿verdad? Respecto a cómo van a llegar. Y eso, ¿en qué posición nos va a poner en enero? No sé, ¿qué pensás vos, güey? Sí, yo creo que lo que ocurre es que cuando se empieza a creer algo, es más fácil caminar en ese sentido. Cuando se cree que no es posible, no pasa, ¿verdad? Y eso es un poco el conocimiento y la interacción de las instituciones tienen que ver con eso. El problema es un tema de diseño y del diseño de la reforma electoral de 2016, porque es absolutamente impensable que una transición de mando te tome 6 meses, ¿verdad? Tiene que ver con la falacia de legalizar el voto nulo en la forma en que se hizo, y que nos deja este vacío que en un proceso de crisis prolongada, porque la crisis no viene de las elecciones ni viene de su resultado, la crisis ya venía, la crisis atravesó por completo el proceso electoral, lo judicializó y lo exacerbó en exceso, ¿verdad? Yo creo que la oposición más incómoda en algún momento durante este gobierno fue la del diputado Aldo Dávila, y pasa en silencio que Aldo Dávila no pudo correr porque fue cancelado judicialmente. El caso también de la anulación de la candidatura de FOPA para la alcaldía, el caso de Carlos Pineda, el caso de Roberto Arzú. O sea, es decir, es un tema que está extendido y tiene que ver con un funcionamiento del sistema. Ahora, cuando lo analizamos y lo comparamos o lo cotejamos con otras dimensiones de otros países, no es lo mismo que el caso nicaragüense, porque en el caso nicaragüense hay una fuerza de poder y está centralizada en el presidente y la vicepresidenta. O sea, son ellos, sus camarillas, sus grupos le ordenan. Ahora, lo que tenemos en la regresión democrática en Guatemala es más bien una función corporativa, en donde hay un rol de mando, en donde hay una conducción, pero los intereses y los actores juegan de formas distintas, los unen cosas distintas. En algunos los unen unas cosas, otras los unen otras. En algunos momentos vamos a ver identidad alrededor de los puntos y en otros no. Y también ratifican esa alianza con el acuerdo de que la renovación de la conducción de la misma es el proceso electoral. Y eso es lo que tuvimos. No hay uno de los actores dentro de esa alianza que haya sido afectado gravemente por las resoluciones judiciales que anularon candidaturas. El caso excepcional son las alcaldías señaladas por temas de narcotráfico, pero es un tema excepcional y que tiene que ver con presiones, no tiene que ver con una dinámica de actores o de oposición dentro de los contendientes, que es lo que sí tuvimos con los candidatos incómodos. Entonces, cuando uno mira eso, lo que sí hay que tener claro es que los intereses distintos van a llevar a posiciones distintas. Y el entendimiento o el abrazar los principios democráticos va a ser en distintas escalas. Lo importante es cuál es la vía, cuál es la ruta y cómo caminamos hacia ella. Y por eso te decía, lo que es posible, lo que es creíble es posible de hacer, ¿verdad? Si un grado alto de la población guatemalteca cree que hubo fraude, entonces actuar en consecuencia es mucho más sencillo. El punto es si podemos demostrar efectivamente que el proceso se llevó
conforme a la ley. Y eso es, creo yo, parte de lo que el sistema y el proceso electoral como estaba estructurado le permite dar garantías al ciudadano guatemalteco. O sea, vos decís, quien gane la narrativa va a poder, en cierta forma, digamos, imponer su voluntad. No lo pongo en absoluto, Miguel, pero por ejemplo, que haya participado 125,000 voluntarios en juntas receptoras de votos, además de los voluntarios en otros espacios en el proceso electoral, te permite tener cercanía y certeza de que lo desconcentrado en el conteo de votos no es centralizable en esas ideas absurdas. Que quieran intentar decirte que el TREP de alguna forma está manchado porque su contrato administrativo siguió ciertas pautas, eso es un absurdo para mí. Pero hay personas que lo pueden creer. El punto es cómo se construye la transparencia alrededor del proceso. Y por eso es que el desgaste político y el desgaste de las acciones también es un preámbulo antes de dar ese salto. No sería creíble que el 21 de agosto salieran diciendo una cosa cuando no tienen elementos. O tampoco que pudieran haberse tirado a secuestrar actas sin antes haber presentado una solicitud ante juicio contra los propios magistrados. Entonces, todo este tipo de temas me parece que son medidas que van evolucionando, que responden a distintos posicionamientos de esos actores. Y el tema central, creo yo, y lo que tiene que unir es la defensa al proceso electoral y la defensa a la democracia. Ahí es donde yo creo que pueden converger los esfuerzos de más actores. Kik, preguntabas acerca del poder de la narrativa, ¿no? Y de si quien gana la narrativa lo tiene hecho. Y no me gusta hablar de narrativa en este caso, pero lo que creo es que el objetivo de cada una de las partes, sean dos o sean más, es distinto. Pongamos que son dos, ¿no? Los que están a favor de que se revoquen los resultados electorales y los que están en contra, por sintetizar o por simplificar. El objetivo de los que están a favor de que se revoquen, se anulen los resultados electorales, no es convencer a la población de que de su historia, ¿no? Es simplemente sembrar la duda. En el momento en que siembras la duda, mayoritariamente vos podés actuar, porque la duda es paralizadora, ¿no? Es desmovilizadora. Te evita que la gente salga a manifestar. Exactamente. Digamos, no hay convicción, no vas a defender algo de lo que no estás convencido. Mientras que del lado de los que defendemos los resultados electorales, sí necesitamos convencer. Sí necesitamos ser mucho más transparentes. Porque quieres movilizar. Exactamente. Ahora, dicho eso, me parece a mí, y por la información que he visto, los datos que he visto, la evolución de las encuestas, de los análisis, me parece que no están teniendo absolutamente ningún éxito, un éxito muy mínimo en sembrar dudas. Está todo tan claro, está todo tan bien explicado, está todo tan en papel y negro sobre blanco, que esa estrategia no les está sirviendo. Mi duda, porque así han actuado en los últimos 2 gobiernos, es si eso va a ser suficiente para que nos sigan. No lo está haciendo. Es decir, estos 5 años han operado contra la convicción de la mayoría de la población, tratando de empujar por la vía generalmente legal, persecutoria, ciertos avances, proteger ciertos espacios, con independencia de si todos creíamos que había alguna razón de si son populares o no. O sea, de hecho, y lo que se ve es que son pocos presidentes tan impopulares como Yamatei, por no decir ninguno. Yamatei a los pocos meses... Bueno, está como Nicolás Maduro ahorita. Recuerdo, creo que fue en el momento en que se quiso, el 21 de noviembre de 2020, ¿no? Cuando fueron las manifestaciones frente al Congreso, acaba de salir una encuesta y creo que lo situaba en 20 y algo %. No llevaba ni un año gobernando, ¿no? Ni un año gobernando y ya su popularidad había caído. Y desde entonces no ha dejado de caer. Bueno, quizá ha tenido algún pico, pero no ha dejado de caer. Entonces no es una cuestión de popularidad. Es desde hace tiempo una cuestión de fuerza bruta. Y en términos de fuerza bruta, a mi juicio, han logrado algunas cosas mínimas, pero no han logrado las fundamentales. Por ejemplo, incluyendo parte del gobierno de Jimmy Morales, porque esta estrategia viene de lejos, alrededor de 30 leyes que
que había en el listado y que eran en buena medida leyes regresivas, leyes autoritarias o leyes que favorecían intereses particulares de diputados o de sus protectores, yo diría que han logrado pasar 3 o 4 y no todas con la fuerza con la que querían, ¿no? Pasaron la ley de ONGs, que hasta ahora ha sido bastante inaplicable. Pasaron la ley de aceptación de cargos, que no era exactamente como la querían, pero tampoco era como la quería la CICIG, ¿no? Ni el Ministerio Público. Alguna otra han pasado por ahí. Es decir, no han logrado ponerse de acuerdo generalmente para cosas que podían protegerles en el futuro o servirles casi de manera automática, sin que ellos tuvieran que hacer nada. Una vez que las leyes están aprobadas, las leyes operan, ¿no? Sin que tengan que hacer nuevos esfuerzos. Y me parece que en el futuro es muy probable que siga pasando eso. La fragmentación, la lucha por intereses inmediatos dentro de estos grupos es tan grande que solo en momentos muy específicos y muy críticos y para cosas que generalmente no son mayúsculas, logran sacar adelante plazas de manera unánime. Por eso yo creo que la estrategia maximalista, que es la que lidera el MP, no tiene ningún viso de triunfar. No van a impedir. Sí, de atacar, no de triunfar. Sí, de atacar, sí, de debilitar, de generar incertidumbre. O sea, es más probable que logren esos objetivos no tan tangibles, ¿verdad? No y en donde hay muchísimo más acuerdo de mucha más gente, ¿no? Pero logren el objetivo final de sí, no que Bernardo Arévalo y Karin Herrera no tomen posesión. Ayer lo hablábamos con Daniel Herring, ¿no? Digamos, toman posesión, suponiendo, o no toman posesión, pero suponiendo que el candidato fuera, como parece que es Manuel Conde, ¿no? Manuel Conde lo tiene que votar el Congreso. ¿Cuántos diputados necesitan a favor de Manuel Conde? Los van a conseguir en esta legislatura. ¿Les va a dar tiempo en esta legislatura? Los van a conseguir en la siguiente legislatura, en el supuesto de que logren desbancar a Karin Herrera y podrían poner a Conde ¿quién de vicepresidente? Se va a subir en la estrategia del golpe de Estado, ¿verdad? O sea, ¿quién lo va a hacer? Y peor después del 14 de enero con un Congreso nuevo, ¿no? Con los avisos que hemos tenido en Estados Unidos y otras cosas. Yo creo que también que buena parte de lo que nos tienen estas posiciones y el porqué de la explicación de quien te dice, mira, pero yo no veo que esto llegue a estas alturas, es porque si tenés durante un tiempo tan sostenido a la institucionalidad pública, al poder, a la fuerza, actuando en contra de lo que la mayoría piensa que sería lo correcto, todo ese bloque mayoritario de la sociedad entra en una especie de psicosis y puedes creer lo que quiera creerse. Y por eso es que utilizar los net centers es efectivo, ¿verdad? ¿Quién comparte los grupos, los temas de net centers? O sea, la gente que sencillamente no, a la que se asusa con eso. Y no quiere decir que por eso no haya temas que se vuelvan realidad o que sean información. Más efectividad, porque en 5 o 6 años sí han servido para crear malestar, pero ¿a quién han convencido o a quién han hecho dudar? Es un porcentaje muy, muy pequeño de la población. Es que, o sea, yo creo que si una población no estuviera en psicosis, desde el 20 de agosto tendría la certeza que el 14 va a haber un relevo a las autoridades que eligieron, pero no lo cree. Hay gente que que lo piensa, que se siente en estado de persecución. Sí, lo que no tenemos es como la incertidumbre, eso sí es generalizado. A ver, no solo hay un estado de persecución, no solo hay una psicosis, hay decenas de personas exiliadas por motivos reales y otras que, llámale psicosis, llámale amenaza creíble, han salido antes de que se cumpliera la amenaza. En algunos casos puede ser psicosis. Y a lo mejor el objetivo era ese, que se fueran, aunque no se fuera a concretar nada, pero querían desactivarlos de esa forma. Sí, es que no hay que, o sea, lo que digo es, no tiene que ver con pensar que la amenaza no es real. Es que la amenaza es real, pero la tienes que construir. Y para construirlo, primero tienes que ganar la cabeza de las personas en donde vas a caminar. Porque no puedes, o sea, primero, en los órganos judiciales o jurídicos, no tomas una decisión que no puedes hacer cumplir. Y las decisiones se cumplen con el apoyo de las fuerzas públicas. Si la fuerza pública no va a cumplir la resolución, aunque la tomes, no la vas a poder ejecutar. Prueba de ello, la resolución del non grato y la resolución de la elección de Cortes. La CC las tomó, las pudo ejecutar. No tenía la fuerza pública de su lado, o tenía la sospecha de la que la fuerza pública no estaba de su lado. Y sencillamente tenemos ese impas sostenido, ¿verdad? Entonces, primero tienes que poder tener la certeza de que la decisión que tomas la vas a poder hacer cumplir. Para hacer cumplir una resolución,
no puedes hacerla cumplir cuando el 90% de la población cree que esa no es una resolución justa, porque sencillamente lo que vas a tener es un polvorín. Entonces, las medidas, digamos, para llegar a ese punto son distintas cuando los esquemas son distintos. Y ahí es donde sí vale la pena comparar y hacer la diferencia en quién es la alianza gobernante en Guatemala, quién es la alianza gobernante en Nicaragua. Porque Ortega operó de una forma distinta, sutil pero distinta, claro, cada una de las etapas, pero distintas. ¿Verdad? Cuando empezó cuando tenía la fuerza de su lado y tuvo la oposición, los que no creían que iba a pasar, sencillamente no la vieron venir, pero hubo una fuerza mayoritaria de la población que sí se alzó y sencillamente fue perseguida, fue aplastada porque tenía la fuerza. La fuerza con la garantía de que se iba a ejecutar. Y todo esto no quiere decir para venir a plantear escenarios. Tiene que ver con entender que la circunstancia en la que estamos es esencialmente política. No es un tema jurídico, es político. Y la política tiene que ver con comunicación política, tiene que ver con todos los fenómenos que la antropología estudia de la política, de la sociología estudia la política. Y claro, la vinculación del poder con el uso del derecho, definitivamente, con el uso de la fuerza. Pero también que las dimensiones de los diálogos a los que se convoca, de los pronunciamientos a los que se convoca, son parte de la salida. Y son esencialmente una ruta de desvanecer la crisis política porque es de esa índole. Estoy plenamente de acuerdo. No sé si pareció lo contrario. Lo que diría es que la amenaza es real, como tú has mencionado. Yo no, al contrario, llevo años defendiendo que la amenaza es real. Sí. La intención está ahí. La fuerza de la alianza mafiosa que nos gobierna es gigantesca. Lo que digo es que el riesgo es menor. O sea, hay una amenaza real. O sea, hay una amenaza real, las vulnerabilidades son menores de las que... Parece que las cosas no se están alineando en favor de que se cumpla lo que están amenazando. Y la fuerza de la alianza mafiosa con todo y que es gigantesca no es tan mayúscula, me parece a mí en este momento, como para lograr sus objetivos máximos. Creo que para lograr los objetivos mínimos, sí. Y tampoco me parece que sean, en la mayoría de los casos, y con la información de la que disponemos hoy por hoy, y estoy seguro de que si hubiera otra ya la habrían sacado, no conducen a eso. Es insuficiente para llegar a eso. Pero los objetivos medios pudieran... Si conociéramos la investigación, probablemente ya habríamos visto que no hay un riesgo porque sencillamente no es creíble. Y ese es un tema de mantenerla. Es la razón por la que la tienen ahora, bajo 3 llaves. Ahora, que no sea creíble no frustra sus planes, porque la mayoría de las la mayoría de las acusaciones no han sido creíbles. La acusación de José Rubén Zamora o la de Virginia La Parra no son acusaciones creíbles. No son acusaciones creíbles y sin embargo los tienen en la cárcel. Con eso cierro, mucha, porque para no dejar la discusión ahí, pero yo creo que la conclusión es que la amenaza es real, ¿verdad? Y así se ve mal, pero la amenaza es real. Pero la otra es que entonces, en las próximas semanas, que es cuando finalmente se termina el proceso electoral, parece que el Tribunal Supremo Electoral no va a extender ese periodo, o sea, parece que no hay consenso para hacerlo. Vamos a ver que van a seguir con el golpe, van a seguir con el proceso y a ver qué pasa, ¿verdad? Pero, digamos, tomando un poco el optimismo de Quique, viendo lo que está pasando, ¿verdad? No tienen todas con ellos y se cae, ¿verdad? Pero, y volviendo a las palabras de Álvaro Arzúa hace unos días acá, digamos, el hecho de que no lo vayan a conseguir no quiere decir que no exista. Y es como, no sé, viene alguien, me acuchilla 2 veces y denuncio que me quiere matar. Y dice, pero no te ha matado todavía. No te moriste, o sea, pero tengo 2 cuchilladas. Bueno, acá ya nos han dado un montón. Al proceso electoral le han dado muchas cuchilladas. Aquí te dirían, si te morís, entonces sí vamos a... Denunciamos que... No sé, yo creo que no te quieren matar, solo te están cuchilladas. Sí, que solo te quieren lastimar. Solo te quieren bajar un poquito la moral. Es una navaja, ¿no? Ajá, sí, no es un cuchillo así como... Pero bueno, gracias, muchachos. Entonces nos despedimos de un programa de Tangente y la próxima semana pues analizamos esto también, a ver qué pasa, a ver hacia dónde van y cuáles son los próximos pasos de esta amenaza que es real. Y con eso cierro. Pero bueno, adiós.